Era finales de julio en un pequeño pueblo de la Sierra de Cádiz, cerca de Grazalema, donde Lucía había llegado para pasar el verano con sus abuelos. La casa de ellos se alzaba justo al borde de un bosque de pinos que parecía tocar el cielo. Más allá, los campos se extendían hasta perderse en el horizonte, pintando un paisaje de calma y misterio. En un viejo establo de madera con el techo de chapa oxidada, el abuelo guardaba a su caballo favorito, al que llamaban Sombra. Sombra era un animal imponente, con ojos profundos que parecían entender más de lo que un simple caballo podría. Su melena negra y sedosa caía en cascada por su cuello musculoso, y aunque no era de raza noble, había en su mirada algo casi humano. Desde niña, Lucía había sentido un vínculo especial con él. Sombra solo la dejaba acercarse a ella, y esa confianza mutua era un secreto solo suyo. Aquella tarde, el cielo se había cubierto de nubes grises y pesadas, como si presagiaran algo. Lucía estaba en el porche, vestida con un sencillo vestido de lino gris, corto, ceñido a la cintura con un cinturón de cuero desgastado. Bajo el vestido, llevaba solo unas braguitas de algodón finas, más por el calor que por coquetería. Su cabello, oscuro y ondulado, estaba recogido en una coleta despreocupada que dejaba escapar mechones rebeldes sobre su nuca. Tomó una pequeña linterna y una botella de agua fresca del frigorífico y se dirigió hacia el establo. Su hermana Marta se había quedado en casa, absorta en el móvil, ignorando el viento que comenzaba a soplar con fuerza. El aire fresco le golpeaba el rostro y levantaba el vestido, dejando al descubierto sus piernas torneadas hasta la mitad del muslo. Lucía sintió el roce del viento en la piel y, por alguna razón, no tuvo prisa en bajar el vestido. Sombra estaba en un rincón, quieto, como si esperara. Cuando entró, levantó la cabeza y avanzó lentamente hacia ella. Lucía detuvo sus pasos, dejando caer la linterna para que su luz apenas iluminara el suelo. Susurró con una sonrisa: «Hola, amigo». El caballo emitió un suave relincho y, de repente, algo se encogió en el pecho de la joven. Se acercó y acarició la melena del animal, sintiendo el calor de su aliento pesado y cálido, como una brisa antes de la tormenta. El establo olía a heno y a recuerdos, y un silencio casi íntimo envolvía el momento. Lucía estaba descalza, sintiendo cada imperfección de la vieja madera bajo sus pies. Sombra se acercaba y se retiraba, rozando con su hocico sus rodillas una y otra vez. Ella lo acariciaba distraídamente, sin pensar demasiado, solo disfrutando de la presencia del animal. Era un instante tierno y extraño, una conexión que iba más allá de lo habitual. «Dime que no vas a subirme encima», bromeó en voz baja, recordando la advertencia de Marta, que no comprendía esa relación especial. Pero Lucía no tenía intención de hacerlo. No supo cuánto tiempo permaneció allí, sentada sobre una caja, cruzando las piernas y dejando la botella de agua en el suelo. El viento afuera se intensificaba, pero dentro del establo el aire estaba tibio y acogedor, como si el tiempo se hubiera detenido. Entonces, al intentar coger un cubo para darle agua a Sombra, este cayó con estrépito al suelo. Lucía se levantó de un salto, y el caballo, quizás asustado, se acercó a ella y empujó su vientre con el hocico. A través del vestido sentía su aliento cálido y suave. No era miedo lo que la hizo estremecerse, era una sensación diferente, como si hubiera cruzado una frontera invisible, una conexión más allá de lo físico, un lazo hecho de olores, sonidos y respiraciones compartidas. Cuando volvió a la casa, la linterna apenas iluminaba. En su mano quedó la sensación de la melena y el calor, y en el interior de su muslo un pulso extraño, como un latido que venía de dentro. Se metió en la cama sin cambiarse y miró al techo durante mucho rato, preguntándose qué era aquello y por qué quería regresar. Por la mañana, la abuela le preguntó si había alimentado a Sombra. Lucía respondió con un corto «está bien». Él me esperaba. Pero en su interior sabía que era solo el principio. La noche siguiente todo cambió, el aire parecía denso, casi dulce, y vibraba con una tensión invisible. El sol se había ocultado tras las colinas, tiñendo las copas de los árboles con tonos ámbar. Lucía se demoró frente al espejo, eligiendo qué vestido ponerse. Finalmente optó por uno lila claro, con tirantes finos y una cintura fruncida que realzaba su figura. El vestido apenas le llegaba a las rodillas y bajo él llevaba un fino conjunto de lencería color carne, casi invisible. Su cabello, esta vez suelto, caía en ondas suaves sobre sus hombros, cuidadosamente peinado como si fuera a una cita.
En los pies calzó unas sencillas sandalias de cuero con tiras que se enroscaban alrededor de los tobillos, como esposas de un juego infantil. No llevaban nada más, ni agua ni linterna. Solo el pequeño colgante de ámbar que le había dado su abuela, un talismán que protegía a la familia, salió sin que nadie la notara. La abuela estaba en el sofá, absorta en su teléfono, y Marta dormitaba en la cocina. En la calle, Lucía se sentía diferente, como un fantasma que cobraba vida con el susurro de la hierba y el roce del viento. El establo la recibió con silencio, y cerró la puerta tras de sí con un movimiento lento, casi reverente. Dentro, el olor a heno, a caballo y a algo nuevo llenaba el aire, como si la noche misma respirara. Sombra estaba apoyado contra la pared. Al verla, giró la cabeza y dio un paso hacia ella. Uno, luego otro. Lucía contuvo la respiración, el caballo apoyó su frente en su hombro, su aliento cálido rozando la piel de su cuello. Ella lo acarició, con un movimiento casi mecánico, pero su corazón vibraba con fuerza. Permanecieron quietos, como dos enamorados que temen romper el silencio con la primera palabra. Lucía murmuró, ¿lo sientes? Algo ha cambiado. Sombra alzó la cabeza y en sus ojos había algo nuevo, ni miedo ni inquietud, sino un reconocimiento distinto, como si la viera por primera vez. Ella se sentó en una caja vieja, su vestido se alzó dejando ver las rodillas desnudas. El caballo se acercó y posó la cabeza en su muslo, ella quedó paralizada. Fue un momento demasiado íntimo, su mano tembló al posarse en su cuello. Podía sentir el pulso bajo la piel del animal, su respiración, y un extraño reflejo de sí misma que no sabía nombrar. Su pecho se levantó al son de aquella respiración, y su abdomen se tensó. No era vergüenza, sino una especie de confesión silenciosa, le gustaba sentirlo cerca, casi no era ella misma. No soy yo, susurró. Sombra relinchó suave, casi burlón. De repente, un golpe resonó afuera. Primero sordo, luego pasos que crujían en el patio. Lucía se levantó de un salto y se pegó a la pared, con el corazón en la garganta. Pero nadie entró. Solo el viento que abrió de golpe la puerta. Miró al campo, a las espigas, al cielo, todo parecía igual, pero el aire había cambiado, volvió dentro. Sombra se acercó y empujó suavemente su vientre, como para tranquilizarla. Se sentó en el heno, el vestido se le pegaba a la espalda, el calor y la humedad envolvían el establo. Sus dedos se enredaron en la melena negra del caballo, que respiraba suavemente junto a su cuello. Lucía sentía que no era solo un animal, sino un espejo que reflejaba lo que ella misma negaba y aceptaba. Cuando salió descalza, el vestido se le pegaba a las piernas. La luna colgaba justo sobre el establo, y dentro de ella ya no había dudas, volvería. No por capricho, sino porque debía hacerlo. El día siguiente transcurrió como en un sueño. Apenas habló. Marta la miraba con ojos extraños, sin decir nada. La abuela cocinaba en silencio mientras rezaba frente al icono. Lucía sabía que en aquella casa todos sentían algo, pero nadie se atrevía a nombrarlo. Aquella noche sacó del armario un vestido que nunca había usado, de un verde profundo, con cuello alto y mangas largas. Ceñía la cintura con un cinturón negro de terciopelo. No llevaba nada debajo, ni sujetador ni ropa interior. En los pies calzó unas viejas botas de cuero negras que habían sido de su abuelo y ahora eran suyas. El cabello lo llevó recogido en un moño severo, y el colgante de la abuela colgaba en su cuello. Parecía una bruja, caminó hacia el establo con la sensación de un ritual. La noche era cálida, pero no pegajosa. La luna, redonda y pesada, iluminaba con una luz opaca. No encendió la linterna, sus pasos no hacían ruido. Sombra estaba en el centro, bajo la viga de madera. No se movía, solo sus ojos brillaban en la oscuridad. Lucía avanzó lentamente, como en un sueño. El caballo no se apartó hasta que ella estuvo a su lado, entonces apoyó el hocico en su pecho, justo donde latía su corazón. No podía respirar, ¿lo sientes? Susurró. Algo se acerca. Sombra giró la cabeza hacia un rincón oscuro del establo. Lucía siguió su mirada y se quedó paralizada. En la madera había una marca oscura, un círculo con un ojo en el centro, dibujado con algo parecido al hollín. Era como si el ojo estuviera vivo y le estuviera mirando. No lo recordaba, pero sabía que si lo hubiera visto antes,
lo habría guardado en su memoria, se acercó y, casi sin darse cuenta, Lucía permaneció inmóvil frente al espejo, sus ojos recorriendo cada detalle de su reflejo como si intentara desentrañar un enigma oculto bajo su piel. La luz tenue del amanecer entraba por la ventana, acariciando su rostro con suavidad, pero dentro de ella todo era un torbellino. La marca brillante en su muslo parecía palpitar con vida propia, un latido que se sincronizaba con el ritmo acelerado de su corazón. La joven no podía comprender cómo algo tan ajeno a ella se había convertido en parte de su cuerpo, de su ser, a pesar del miedo que la invadía. Una extraña fuerza la impulsaba a aceptar ese cambio. No era solo un símbolo, era un pacto, una puerta abierta a un mundo que hasta entonces solo había existido en sus sueños y susurros del bosque. Lucía recordó entonces la mirada penetrante del hombre gris en el establo, y una punzada de inquietud recorrió su espalda. ¿Quién era realmente ese extraño? ¿Un guardián, un enemigo, o algo más antiguo y poderoso? Decidió que debía hablar con su abuelo. Bajó las escaleras con paso firme, el vestido blanco que había elegido para esa mañana rozando delicadamente sus piernas. El aire fresco de la casa se mezclaba con el aroma a café recién hecho y pan tostado. En la cocina, su abuelo estaba sentado a la mesa, con las manos arrugadas sosteniendo una taza humeante. Levantó la mirada al verla entrar y, sin decir palabra, pareció saber lo que Lucía llevaba dentro. Abuela está en el jardín, rezando, dijo él con voz grave. Pero tú y yo necesitamos conversar. Lucía asintió y juntos se dirigieron al pequeño jardín trasero, donde el sol comenzaba a calentar la tierra mojada por el rocío. El abuelo, un hombre robusto de cabello canoso y ojos profundos, comenzó a relatar historias que jamás le había contado, cuentos de antiguas leyendas gaditanas, de pactos olvidados entre humanos y bestias, de señales grabadas en la madera y en la piel, de guardianes que cruzaban entre el mundo visible y el invisible. Sombra no es un caballo común, explicó con voz baja, casi un susurro. Él es el último de una línea de protectores, y tú has sido elegida para continuar esa tradición. La marca en tu muslo es el sello del pacto. No puedes rechazarlo, pero tampoco debes temerle. Lucía absorbió cada palabra con una mezcla de asombro y temor, preguntándose si alguna vez volvería a tener una vida normal. Sin embargo, un destello de determinación brilló en sus ojos. Si aquello formaba parte de su destino, estaba dispuesta a enfrentarlo. Esa misma tarde, decidió regresar al establo. Lucía se vistió con un conjunto sencillo pero elegante, una blusa de lino blanca que dejaba entrever la silueta de sus hombros y una falda larga de algodón azul marino que rozaba sus tobillos. En sus pies, unas sandalias de cuero trenzado, gastadas por el uso pero cómodas. Su cabello, suelto y ligeramente ondulado, caía sobre su espalda, y el colgante de ámbar colgaba pesado de su cuello, calentando su piel. Al llegar, el establo estaba en silencio, pero la atmósfera parecía cargada de energía. Sombra la esperaba, sus ojos negros brillando con un fulgor extraño. Lucía extendió la mano y el caballo se acercó, rozando sus dedos con el hocico. En ese instante, una ráfaga de viento entró por la puerta entreabierta, levantando polvo y hojas secas que danzaron en el aire como espíritus invisibles. ¿Qué quieres decirme?, preguntó Lucía en voz baja, como si temiera que su pregunta pudiera romper el hechizo. Sombra relinchó suavemente y dio un paso hacia atrás, señalando con la cabeza hacia el rincón del establo donde la marca había aparecido en la pared. Lucía se acercó y, a la luz tenue, pudo ver que el círculo y el ojo brillaban con mayor intensidad, como si la presencia dentro del símbolo estuviera despierta y expectante. De repente, una sombra se deslizó detrás de la puerta. Lucía se giró de golpe, el corazón latiendo con fuerza. Un hombre apareció en el umbral, el mismo de la noche anterior, vestido con una chaqueta gris y unos pantalones oscuros. Sus ojos tenían un brillo sobrenatural que hacía que el aire se congelara a su alrededor. No temas, dijo con voz profunda y calmada. He venido a ayudarte. Lucía sintió una mezcla de desconfianza y curiosidad. ¿Quién era aquel hombre? ¿Y cómo sabía tanto de ella y de Sombra? ¿Quién eres?, insistió, tratando de mantener la calma. Soy Elías, respondió él. Un guardián como tú, aunque de otro tiempo y lugar. He estado siguiendo la señal y sé que estás lista para el siguiente paso. Lucía miró a Sombra, que observaba impasible. El caballo relinchó suavemente, como dando su aprobación. ¿Cuál es ese paso?, preguntó. Elías sonrió con una mezcla de tristeza y esperanza. Debes aprender a escuchar el latido del pacto,
a vivir entre dos mundos sin perderte en ninguno. Pero para ello, primero debes enfrentarte a la sombra que acecha en el bosque, al misterio que se oculta tras la marca. Lucía tragó saliva. La idea de enfrentarse a lo desconocido la aterraba, pero también la excitaba. Era como si una parte de ella hubiera estado esperando ese llamado toda la vida. ¿Y si no quiero?, murmuró. No es una cuestión de querer, respondió Elías. Es una cuestión de ser. Y tú eres más fuerte de lo que crees. La noche caía mientras hablaban. El cielo se cubría de estrellas que parecían observarlos en silencio. Lucía supo que nada volvería a ser igual, y que aquel verano en la Sierra de Cádiz marcaría el inicio de una aventura que pondría a prueba su alma y su destino, pero aún quedaba una pregunta sin respuesta. ¿Qué era exactamente la sombra que esperaba en el bosque? ¿Y por qué esa marca ardía con tanta intensidad en su piel? Lucía miró una vez más al establo, al caballo, al hombre misterioso, y supo que la respuesta estaba más cerca de lo que imaginaba. Solo tenía que encontrar el valor para buscarla, y así, con el corazón latiendo al ritmo de un secreto ancestral, la joven se adentró en la oscuridad, sabiendo que el verdadero juego apenas comenzaba. El crepúsculo teñía el cielo de un azul profundo cuando Lucía decidió adentrarse en el bosque que bordeaba la finca de sus abuelos. El aire estaba impregnado del aroma a pino y tierra húmeda, y cada paso que daba sobre la alfombra de hojas secas crujía con un eco que parecía resonar en todo el valle. La joven llevaba puesto un vestido ligero de algodón color lavanda, con tirantes finos que dejaban descubrir sus hombros bronceados por el sol. Sus pies desnudos tocaban la hierba fresca, y el viento jugueteaba con los mechones de su cabello oscuro, que caía en ondas suaves hasta la mitad de su espalda. En su cuello colgaba el amuleto de ámbar, cálido contra su piel, un recordatorio constante de la conexión que ya no podía negar. En sus manos llevaba una pequeña linterna, aunque apenas iluminaba más allá de un par de metros. El bosque parecía respirar a su alrededor, y cada sombra se movía con vida propia. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda y apretó el colgante con fuerza. No te preocupes, sombra, murmuró en un susurro. Estoy lista para lo que venga. Detrás de ella, el relincho suave del caballo rompió el silencio. Sombra había seguido sus pasos, caminando con cautela entre los árboles. Su melena negra brillaba bajo la luz de la luna, y sus ojos reflejaban la determinación y el misterio que envolvía aquella noche. El sendero se estrechaba entre los árboles, y Lucía notó cómo la oscuridad se espesaba a su alrededor. Las ramas parecían extenderse como manos, y los sonidos del bosque se volvían más intensos, el crujir de las hojas, el susurro del viento, y algo más, un murmullo lejano que no lograba identificar. De repente, una carcajada baja y burlona rompió el silencio. Lucía se detuvo en seco, con el corazón latiendo a 1000 por hora. ¿Quién anda ahí?, preguntó con voz temblorosa, pero firme. No hubo respuesta, solo un susurro que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Sombra se acercó a ella, apoyando su cabeza en su mano, ofreciendo consuelo y fuerza. Lucía inspiró profundamente y decidió avanzar. Al girar una curva, se encontró ante un claro iluminado por la luna llena. En el centro, un círculo de piedras antiguas rodeaba un fuego que parecía arder sin consumirse, lanzando sombras danzantes sobre los árboles, y allí, en el borde del círculo, apareció una figura femenina vestida con un vestido blanco etéreo que flotaba con el viento. Su cabello era largo, plateado, y sus ojos, de un azul intenso, brillaban con una luz sobrenatural. Bienvenida, Lucía, dijo con una voz que parecía un eco lejano. Has cruzado el umbral, pero aún queda mucho por descubrir. Lucía sintió una mezcla de miedo y fascinación. La mujer avanzó hacia ella con pasos suaves, y aunque su presencia era imponente, no había amenaza en su actitud. ¿Quién eres?, preguntó Lucía, tratando de mantener la compostura. Soy Aitana, la guardiana del bosque y la portadora del antiguo pacto, respondió la mujer. El símbolo que llevas no es solo una marca, es la llave que abre las puertas entre nuestro mundo y el tuyo. Lucía miró la marca en su muslo, que ahora brillaba con una luz tenue, sincronizada con el fuego del círculo. ¿Qué debo hacer?, preguntó con voz baja. Debes enfrentar la sombra que habita en el corazón del bosque, la oscuridad que amenaza con consumir nuestro vínculo, explicó Aitana. Pero no estarás sola. Sombra y yo estaremos contigo, aunque el camino será peligroso y lleno de pruebas. Un escalofrío recorrió a Lucía, pero también una determinación férrea. Estoy lista. La guardiana sonrió y extendió la mano. Al tocarla, una corriente de energía recorrió el cuerpo de Lucía,
llenándola de una fuerza desconocida pero acogedora. De repente, el fuego se apagó, y la oscuridad envolvió el claro. Que comience la prueba, susurró Aitana, desapareciendo entre las sombras. Lucía sintió como la noche se cerraba a su alrededor. Sombra relinchó, y juntos avanzaron hacia lo desconocido, sabiendo que el destino de ambos estaba sellado por aquel pacto ancestral, pero en la distancia, una figura observaba desde la penumbra, una sombra que sonreía con malicia y que esperaba el momento oportuno para actuar. El misterio apenas comenzaba, y la luz de la luna parecía demasiado débil para iluminar la verdad oculta entre los árboles. Lucía respiró hondo, preparándose para enfrentar lo que el bosque le tenía reservado, consciente de que esa noche, nada volvería a ser igual. La oscuridad del bosque se volvió más densa con cada paso que Lucía y Sombra daban hacia el corazón de aquel territorio antiguo. Los árboles, altos y retorcidos, parecían susurrar secretos olvidados, y el viento arrastraba hojas secas que crujían bajo las pezuñas del caballo. Aunque la luna iluminaba apenas los contornos, la joven sentía una extraña claridad en su interior, como si la marca en su muslo fuera un faro que guiaba sus movimientos. Lucía vestía ahora una blusa de lino blanca que se ceñía a su figura, dejando al descubierto la línea de su cuello y la curva sutil de sus hombros. La falda fluía alrededor de sus piernas desnudas, y el vestido, húmedo por el rocío, se pegaba a su piel con delicadeza, insinuando sin revelar. Sus cabellos oscuros caían en cascada, sueltos y brillantes, acariciando la piel de su espalda con cada paso. En sus pies, descalzos, sentía la frescura de la tierra y la conexión directa con el mundo que la envolvía. De repente, un ruido seco rompió el silencio. Lucía se detuvo, tensando los músculos, mientras Sombra levantaba las orejas, alerta. Entre las sombras apareció una figura encapuchada, de movimientos sigilosos, que parecía flotar entre los árboles. La joven apretó el colgante de ámbar contra su pecho, recordando las palabras de su abuelo y de la misteriosa Aitana. ¿Quién eres?, preguntó con voz firme. Aunque un escalofrío le recorría la espalda, la figura se detuvo y bajó la capucha lentamente, revelando un rostro joven pero marcado por el tiempo, con ojos grises y profundos. «Soy Lázaro», respondió el hombre. «He protegido este bosque durante siglos, como tú protegerás lo que está por venir». Lucía frunció el ceño, sin saber si podía confiar en él, pero una chispa de esperanza se encendió en su interior. Quizá no estaba tan sola como pensaba. ¿Qué es esa sombra que debo enfrentar?, inquirió. Lázaro lanzó una sonrisa triste. Es la oscuridad que acecha más allá de la luz, la que se alimenta del miedo y la duda. Para vencerla, debes mirar dentro de ti misma y no temer lo que encuentres. Mientras hablaban, una brisa fría levantó las hojas y un susurro se deslizó entre los árboles, una voz que parecía llamar a Lucía por su nombre. Sombra relinchó, inquieto, y la joven sintió que la marca en su muslo ardía con más intensidad. «Ven conmigo», dijo Lázaro, extendiendo la mano. «Te mostraré el camino». Caminando juntos, llegaron a un claro donde el suelo estaba cubierto de musgo brillante y piedras dispuestas en un patrón antiguo. En el centro, una figura oscura emergía lentamente, una sombra que parecía respirar y moverse con voluntad propia. Lucía sintió el miedo apoderarse de ella, una mezcla de atracción y rechazo, como si la sombra fuera un reflejo de sus propios temores y secretos. Pero recordó las palabras de Sombra, la fuerza del pacto, y apretó el colgante con determinación. «No eres más que un reflejo», susurró. «No tienes poder sobre mí». La sombra rugió, una mezcla de sonido y oscuridad, y se lanzó hacia ella con una velocidad que desafiaba la lógica. Pero justo cuando parecía que todo acabaría, Sombra apareció a su lado, relinchando con fuerza y golpeando el suelo con sus cascos, enviando una onda de energía que dispersó la sombra en 1000 fragmentos de humo negro. Lucía cayó de rodillas, jadeando, mientras el bosque volvía a su calma habitual. Lázaro se acercó y la ayudó a levantarse. «Has dado el primer paso hacia tu destino», dijo, con una sonrisa aprobatoria. Pero aún queda mucho por recorrer. La joven sintió que algo dentro de ella había cambiado para siempre. La marca en su muslo brillaba con una luz cálida, y su corazón latía con fuerza renovada. «Gracias», murmuró. «Por estar aquí». Lázaro asintió, pero su mirada se tornó seria. «No todo es lo que parece, Lucía. La sombra que has enfrentado es solo una parte del misterio. Hay fuerzas más antiguas y oscuras que aguardan en silencio». Mientras las primeras luces del amanecer comenzaban a filtrarse entre las copas de los árboles, la joven supo que su viaje apenas comenzaba.
La Sierra de Cádiz guardaba secretos que estaban a punto de despertar, y ella debía estar preparada para lo que vendría. Al regresar al pueblo, la abuela la esperaba en la puerta, con una expresión que mezclaba preocupación y esperanza. «Has cambiado, hija», dijo con voz suave. Y el bosque también. Lucía sonrió débilmente, tocando la marca en su muslo. «Lo sé. Y no pienso detenerme ahora», pero en la distancia, entre las sombras del bosque, una figura observaba con ojos brillantes y una sonrisa que no presagiaban nada bueno. El verdadero juego apenas estaba comenzando. La tarde caía lentamente sobre Grazalema, tiñendo las montañas con tonos dorados y ocres que parecían incendiar el horizonte. Lucía caminaba por el sendero polvoriento que conducía a la plaza del pueblo, sus pasos acompasados por el latido persistente de la marca en su muslo. A pesar del cansancio que le pesaba en el cuerpo, una energía nueva y vibrante la impulsaba a seguir adelante, como si fuera un hilo invisible tirando de ella hacia un destino ineludible. Llevaba un vestido de algodón blanco, sencillo pero elegante, que se ceñía suavemente a su cintura y caía hasta sus tobillos, dejando al descubierto sus brazos bronceados y la curva delicada de sus hombros. Su cabello, suelto y ligeramente ondulado, brillaba con reflejos dorados bajo la luz del sol poniente. En sus pies, unas sandalias de cuero trenzado que habían pertenecido a su abuela, gastadas pero confortables. El collar de ámbar descansaba pesado sobre su pecho, caliente y vibrante como un corazón latente. En la plaza, algunos vecinos charlaban animadamente, ajenos a los secretos que Lucía guardaba bajo su piel. La abuela la esperaba sentada en el banco de piedra, con las manos entrelazadas y una sonrisa que ocultaba más de lo que mostraba. «Has vuelto», dijo con voz dulce, pero firme. «Y pareces diferente». Lucía se sentó a su lado, sintiendo la brisa fresca que bajaba de la sierra y acariciaba su rostro. «He visto cosas que no puedo explicar», confesó. «He sentido fuerzas antiguas y oscuras, pero también una luz que me guía». La abuela asintió, mirando hacia el horizonte donde el cielo empezaba a teñirse de púrpura. «El pacto que has aceptado no es fácil, pero eres fuerte. El bosque te ha elegido, y tú has elegido el bosque». Un ruido detrás de ellas las hizo girar. Marta, la hermana menor, se acercaba con paso apresurado, con el móvil en la mano y una expresión entre preocupada y curiosa. «¿Y tú?», preguntó Marta, mirando la marca apenas visible bajo el vestido de Lucía. «¿Qué te está pasando?». Lucía sonrió con un toque de ironía. «Digamos que estoy aprendiendo a convivir con un secreto que arde bajo mi piel». Marta frunció el ceño, divertida. «Bueno, al menos no es un tatuaje feo», bromeó. «Aunque, si sigues así, vas a necesitar un sombrero grande para taparlo en verano». Ambas rieron, y por un momento, la tensión se disipó. Pero en los ojos de Lucía había una determinación que Marta no comprendía del todo. Esa noche, Lucía se preparó para regresar al establo, consciente de que la verdadera prueba aún estaba por llegar. Se vistió con un vestido negro de seda que rozaba su piel con delicadeza, con un escote sutil que insinuaba su cuello y clavícula, y una abertura lateral que dejaba al descubierto una pierna torneada. Sus pies calzaron unas botas de cuero gastadas, herencia de su abuelo, que le daban un aire a la vez rudo y elegante. El cabello lo llevó recogido en un moño bajo, dejando algunos mechones sueltos que enmarcaban su rostro con sensualidad contenida. Al salir de la casa, el viento frío de la sierra la envolvió como un susurro, levantando las faldas del vestido y rozando su piel expuesta. Lucía sintió un cosquilleo en la espalda, mezcla de miedo y anticipación. En el establo, la atmósfera era diferente. La luz de la lámpara vieja proyectaba sombras alargadas que danzaban en las paredes de madera gastada. Sombra estaba en el centro, inmóvil, con los ojos brillando en la penumbra. De repente, la puerta chirrió y entró Elías, el hombre que Lucía había conocido días atrás. Sus ojos, intensos y llenos de secretos, se posaron en ella con una mezcla de admiración y gravedad. «Ha llegado el momento», dijo con voz baja. «Debemos sellar el pacto para que puedas controlar el poder que llevas dentro». Lucía asintió, sintiendo como el pulso en su muslo ardía con fuerza renovada. Elías extendió una mano hacia una pequeña caja de madera que había colocado sobre un banco cercano. Al abrirla, Lucía vio un antiguo anillo de plata con grabados que parecían moverse bajo la luz. «Este anillo es la clave», explicó. «Al ponértelo, aceptarás completamente el vínculo con Sombra y el bosque. Pero debes saber que el poder tiene un precio». Lucía miró el anillo con una mezcla de deseo y temor. Sabía que, una vez que lo colocara en su dedo, no habría vuelta atrás. Con un gesto decidido,
tomó el anillo y lo deslizó en su dedo anular derecho. Al instante, una corriente eléctrica recorrió su cuerpo, y una luz azulada emanó del símbolo en su muslo, expandiéndose hasta llenar la estancia. Sombra relinchó, y la energía entre ellos se volvió palpable, un lazo invisible que unía sus destinos, pero en ese momento, un golpe seco resonó en la puerta del establo. Lucía y Elías se giraron al unísono, encontrándose con la figura oscura de un hombre encapuchado, cuya presencia llenaba el aire de tensión. No permitiré que continúes, dijo con voz grave. El pacto debe romperse antes de que destruya lo que queda en este mundo. Lucía sintió como su corazón se aceleraba, consciente de que la verdadera batalla apenas comenzaba, y que el destino de la sierra, de Sombra y de ella misma pendía de un hilo. La noche se volvió un campo de sombras y luces, de secretos y revelaciones, y Lucía supo que, a partir de ese instante, nada volvería a ser igual. El misterio que la había llamado desde el principio estaba listo para desvelarse, y ella estaba preparada para enfrentarlo, aunque eso significara perderlo todo. Y en la penumbra del establo, los ojos del hombre encapuchado brillaban con una malicia que prometía un futuro oscuro y peligroso. La lucha por el alma del bosque apenas comenzaba.